En el corazón de Baviera, en el año 1174, nació una niña destinada a marcar la historia con una luz distinta, una luz que no provenía del oro de los castillos ni del brillo de los banquetes, sino del resplandor silencioso de un alma profundamente compasiva. Su nombre era Edviges, hija de nobles padres, el conde Bertoldo IV de Andex y la condesa Inés de Roche, una familia de gran influencia, cuyas alianzas tejían redes entre los poderosos del Sacro Imperio Romano Germánico. Desde su cuna, todo indicaba que aquella niña sería una dama de la corte, destinada al lujo, a los bailes, a las sedas y al poder. Pero el destino, o mejor dicho, la providencia divina, tenía para ella un llamado más alto, más exigente y más luminoso. Desde su infancia, Edviges mostraba una sensibilidad que desconcertaba a sus tutores. Mientras otros niños de su rango aprendían a cabalgar, a dominar el protocolo y a hablar con firmeza ante los duques, ella se detenía a escuchar el llanto de los criados o a observar cómo los mendigos esperaban, con los pies descalzos, una sobra de pan a las puertas del castillo. Tenía apenas 7 años cuando sorprendió a su nodriza entregando sus propias joyas a un anciano que había pedido limosna. Nadie entendía cómo una niña, rodeada de privilegios, podía tener ya un corazón tan desprendido. Su educación fue esmerada, como correspondía a una dama noble. Aprendió latín, música, bordado y las virtudes del gobierno doméstico, pero junto a los libros y a la etiqueta también aprendió a rezar. En los silencios de la capilla familiar, donde las velas iluminaban apenas las imágenes de los santos, Edviges sentía un llamado interior, una voz suave, persistente, que le decía que el verdadero honor no se medía por títulos, sino por amor. A los 12 años, obedeciendo las costumbres de la nobleza medieval, fue prometida en matrimonio con Enrique I, duque de Silesia, un joven valiente y ambicioso, perteneciente a una familia poderosa de Polonia. El matrimonio se celebró poco después, sellando una alianza política entre dos casas influyentes. La joven duquesa se trasladó a la corte de Wrocław, donde la esperaba una vida de deberes, fiestas y responsabilidades. Pero incluso allí, entre los banquetes y las recepciones, Edviges no perdió su espíritu contemplativo. En un mundo dominado por las apariencias, ella no buscaba ser admirada por su belleza o por sus joyas, sino por su serenidad. A menudo, cuando los músicos tocaban y las risas llenaban el salón, se la podía ver retirarse discretamente a la capilla del palacio para orar por los enfermos o por los soldados que morían en las fronteras. Esa actitud despertaba curiosidad, incluso incomodidad. Algunos la consideraban demasiado austera, otros la veían como una santa en formación. Pero Edviges no buscaba la aprobación de nadie. Su único deseo era servir a Dios en todo. Los años pasaron y el matrimonio con Enrique se consolidó en la confianza y el respeto mutuo. A pesar de las diferencias, él, hombre de armas y política, ella, mujer de oración y compasión, los unía una fe profunda y un amor sincero. Juntos tuvieron 6 hijos, aunque no todos sobrevivieron como era común en aquel tiempo. Entre ellos destacaba Gertrudis, quien más tarde seguiría los pasos espirituales de su madre, convirtiéndose en abadesa del monasterio de Trzebnica. Con el tiempo, la joven duquesa comenzó a ganar el cariño de su pueblo. No era la típica soberana distante y orgullosa. Caminaba entre los campesinos, escuchaba sus penas, repartía pan, ofrecía consuelo. Visitaba los hospitales y los asilos donde los pobres eran atendidos y muchas veces, sin que nadie lo supiera, vendía parte de sus joyas para pagar medicinas o liberar deudas de los encarcelados. No toleraba la injusticia y su corazón se conmovía especialmente ante los deudores que perdían su libertad por no poder pagar lo que debían. Fue precisamente esa sensibilidad la que marcaría toda su vida y su fama posterior. Edviges se convirtió en la protectora de los endividados, de los pobres, de los olvidados. Cuando escuchaba que alguien había sido apresado por deudas, no descansaba hasta conseguir su liberación. Personalmente intercedía ante los jueces o enviaba emisarios con dinero suficiente para saldar lo debido. Su generosidad no conocía límites. Pero no fue solo la caridad lo que la hizo destacar, sino también su profunda humildad.
A pesar de vivir rodeada de riquezas, adoptó un estilo de vida sobrio, vestía con sencillez, evitaba los lujos innecesarios y comía con moderación. Incluso llegó a practicar pequeños actos de penitencia, como caminar descalza por el frío suelo del convento o dormir sobre una tabla, recordando que el verdadero descanso se encuentra en la paz del alma, no en el confort del cuerpo. Su espiritualidad crecía día tras día. Junto a su esposo, fundó varios monasterios y hospitales, siendo el más célebre el monasterio de Trzebnica, en la Baja Silesia, que con el tiempo se convertiría en su refugio y lugar de descanso final. También promovió la construcción de iglesias y casas de caridad, convencida de que la nobleza solo tenía sentido si se ponía al servicio del bien común. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de pruebas. La política de la época era inestable, las guerras y las intrigas eran constantes. Enrique, su esposo, debía enfrentar conflictos armados para defender su territorio. En varias ocasiones fue apresado, y Edviges sufrió profundamente al verlo caer en desgracia, pero nunca se rebeló contra Dios. Al contrario, fortaleció su fe, diciendo a quienes la rodeaban: ¿por qué quejarnos de la voluntad del Señor? Todo lo que Él dispone es justo y bueno, aunque no lo entendamos. Esa frase se convirtió en su emblema, en el resumen de su alma: obediencia en el dolor, confianza en medio del caos. Cuando su esposo enfermó gravemente, Edviges lo cuidó con devoción, y tras su muerte, tomó una decisión que sorprendió a todos. Renunció a las comodidades del palacio y se retiró al monasterio de Trzebnica, que ella misma había ayudado a fundar. Allí no tomó los votos monásticos, pues no podía hacerlo oficialmente como duquesa viuda, pero vivió como una monja más. Rezaba, ayunaba, trabajaba, servía. No obstante, el retiro no significó aislamiento. Los pobres seguían acudiendo a ella, sabiendo que su puerta siempre estaba abierta. En su celda sencilla, los recibía con ternura. Escuchaba sus historias y les ofrecía consuelo, dinero o alimento. Nunca negaba ayuda a nadie. Hay una historia que se conserva entre los cronistas del siglo XIII. Un día, una mujer desesperada llegó hasta el convento, llorando porque su marido había sido encarcelado por una deuda imposible de pagar. Edviges, conmovida, oró brevemente y, sin dudar, entregó el último dinero que le quedaba. Cuando la mujer se marchó, una de las monjas le preguntó cómo sobreviviría ella sin nada. Edviges sonrió y respondió: Dios no me dejará carecer de lo que necesito mientras yo no niegue lo que otro necesita más que yo. Esa respuesta revelaba su fe absoluta. En ella no había cálculo, solo confianza. El ejemplo de la duquesa santa comenzó a extenderse más allá de Silesia. Gente de toda la región acudía al convento buscando su bendición. Incluso los príncipes y prelados la consultaban en asuntos espirituales. Su nombre empezó a pronunciarse con respeto reverente, no por temor, sino por amor. Edviges, la noble sin orgullo, era la imagen viva del Evangelio en una época dura y desigual. Su vida se convirtió en una melodía de humildad entre los ruidos del poder, un faro que mostraba que la verdadera grandeza no se hereda, se conquista amando. Así la niña que un día renunció a sus joyas para socorrer a un pobre, había crecido hasta convertirse en una mujer cuya riqueza era invisible, pero infinita. Una nobleza que no se medía en tierras ni títulos, sino en misericordia. Su historia recién comenzaba. Aún habría pérdidas más profundas, milagros inesperados y un legado que atravesaría siglos, encendiendo en los corazones la certeza de que la compasión es el lenguaje más alto del alma humana. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de Santa Edviges? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. En la oscuridad, una luz que no se apaga. Los años avanzaban y la duquesa Edviges, ya sin la juventud de sus primeros días, se había convertido en una figura venerada no solo por su pueblo, sino también por las cortes vecinas. Pero su historia
no sería recordada por la pompa ni por las alianzas políticas que tejió junto a su esposo. Sería recordada porque, en tiempos de sombras, ella eligió ser luz. Una luz serena, firme, inquebrantable, que no se apagaba ni con las tormentas de la vida ni con la crueldad del mundo. La Polonia y la Silesia del siglo XIII eran territorios agitados. Las guerras entre principados se sucedían, el hambre asolaba los campos, las epidemias dejaban tras de sí el eco del sufrimiento. Las ciudades, aún en desarrollo, eran focos de desigualdad. Los ricos vivían detrás de murallas, los pobres en chozas de madera donde el frío calaba los huesos. Las deudas eran una condena cruel. Quien no podía pagar era encarcelado o vendido como si fuera mercancía. Y en medio de ese escenario de oscuridad, surgía la figura de una mujer que no temía manchar sus manos con el barro del dolor humano. Santa Edwiges, aunque en vida nadie la llamaba aún santa, caminaba por las calles de Breslavia, actual Wrocław, con la misma naturalidad con la que un día recorrió los salones de palacio. Los mendigos la conocían por nombre. Las madres viudas acudían a ella cuando ya no quedaban esperanzas. Los encarcelados sabían que si alguien podía liberarles de su miseria, era aquella duquesa de rostro sereno y mirada compasiva. A menudo se contaba cómo ella misma entraba en las prisiones para pagar las deudas de los prisioneros. No enviaba a criados ni a mensajeros, iba personalmente. Los guardias, acostumbrados a la dureza de su oficio, se quedaban mudos al verla cruzar el umbral con un pequeño cofre entre las manos. El aire húmedo cargado de moho y desesperanza no la hacía retroceder. Se arrodillaba ante los encarcelados, escuchaba sus historias y decía: Cristo también fue prisionero por amor, y cada uno de ustedes es imagen de él. Pagaba lo que debía pagarse, consolaba lo que podía consolarse, y salía sin esperar agradecimiento. Su recompensa no era la gratitud humana, sino la certeza de que el Evangelio se había hecho acto. Esa dedicación no era solo caridad material, era algo más profundo, una compasión que tocaba el alma. Edwiges comprendía que no bastaba con liberar a los deudores de sus cadenas físicas. También era necesario liberar sus corazones del peso de la desesperanza. Por eso, cada encuentro con los pobres era una oportunidad para sembrar consuelo. Los animaba a confiar, a no rendirse, a creer que la misericordia divina podía restaurar incluso las vidas más quebradas. Mientras tanto, el monasterio de Trzebnica, que había fundado junto a su esposo, se transformaba en un centro de caridad viva. Las monjas cistercienses, bajo la guía de su hija Gertrudis, seguían su ejemplo. Edwiges no gobernaba el convento, pero era el alma que lo inspiraba. Allí, las puertas nunca se cerraban a nadie. Huérfanos, enfermos, peregrinos, viudas y soldados heridos encontraban abrigo y pan. Las religiosas cuidaban a los enfermos con ternura, y en los largos inviernos, cuando la nieve cubría los caminos, la duquesa salía personalmente con mantas y leña para los necesitados. Edwiges no dejó que el dolor la consumiera. Transformó su duelo en oración. Dobló sus esfuerzos de caridad, como si quisiera que cada gesto de amor redimiera una herida. Visitaba los campos donde habían muerto los soldados, ayudaba a enterrar los cuerpos, rezaba por los caídos sin distinguir bandos. En un tiempo en que el odio dividía, ella unía. Su vida cotidiana en el convento era un ejemplo de sencillez absoluta. Dormía sobre una tabla, vestía hábitos toscos, comía lo mismo que las demás monjas. Nunca aceptó privilegios por su origen noble. Se decía que caminaba descalza incluso en los días de nieve, por penitencia y humildad. Una de las hermanas, temiendo por su salud, intentó esconderle las sandalias para obligarla a usarlas, pero Edwiges las descubrió y sonrió. «No te preocupes, hija, mi descanso está en Cristo, no en el calor de mis pies». En esos pequeños gestos se revelaba la grandeza de su alma. A pesar de su vida retirada, su influencia era vasta. Príncipes y obispos acudían a ella en busca de consejo. Su sabiduría era clara y serena, nacida de la oración y del silencio. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso de la verdad. Repetía con frecuencia: «La caridad es el lenguaje que todos comprenden, incluso los que no creen». Esa convicción la impulsaba a continuar. No buscaba milagros, pero los milagros la seguían. Una noche, según las crónicas,
Una monja enferma al borde de la muerte pidió verla. Edviges se arrodilló junto a su lecho, tomó su mano y rezó. La enferma se durmió en paz y a la mañana siguiente, contra toda esperanza, despertó curada. Aquello se consideró una señal del cielo, pero Edviges prohibió que se hablara de ello. No fui yo quien la sanó, fue la misericordia de Dios. Yo solo recé. Esa humildad, esa discreción, era la marca de su santidad. Con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a debilitarse, pero su espíritu se volvía más fuerte. Pasaba largas horas en oración, y quienes la veían afirmaban que su rostro irradiaba una luz suave, como si una lámpara interior la iluminara desde dentro. De noche, las monjas que dormían en las celdas cercanas decían ver una claridad que salía de su habitación, aun cuando no hubiera vela encendida. Esa luz, decían, era el símbolo de su alma, una llama que no se apagaba incluso en medio de la oscuridad. En aquellos últimos años, Edviges no solo era una guía espiritual, era un símbolo de esperanza para todo un pueblo. Había vivido guerras, enfermedades, pérdidas, pero nunca había dejado de amar. Su vida era una antorcha silenciosa que recordaba a todos que incluso en los tiempos más sombríos, la fe podía transformar el miedo en consuelo, la injusticia en compasión, la muerte en promesa. Cada amanecer, antes de que las campanas del convento anunciaran las oraciones, se la veía caminar por los jardines nevados, murmurando plegarias por los vivos y los muertos. No temía al invierno, porque sabía que en toda oscuridad dormía una semilla de resurrección. Y así, día tras día, esa mujer que había sido duquesa, esposa, madre, viuda, benefactora y monja sin votos, seguía siendo la misma, una llama encendida por Dios, destinada a arder hasta el final. Edviges ya no pertenecía a este mundo, pero su luz seguía brillando entre los muros del convento, en las ciudades que había socorrido, en los corazones de quienes alguna vez tocaron su mano o recibieron su ayuda. Una luz que, siglos después, aún no se apaga. La herencia eterna, más allá de las ruinas, el legado. Cuando las campanas de Trzebnica repicaron aquel amanecer de octubre de 1243, no anunciaban la gloria de una victoria, sino el silencioso adiós de una santa. Edviges había partido, y con ella se cerraba un capítulo de la historia que unía la nobleza y la santidad en un solo corazón. Pero lo que quedaba tras su partida no eran solo recuerdos o monumentos de piedra, era una fuerza espiritual que seguiría respirando en los siglos, una llama que ninguna ruina ni olvido podría apagar. Aquel día, las hermanas del monasterio de Santa Edviges, el mismo que ella había fundado, contaban que un aroma dulce llenó el aire. No venía de flores ni de incienso, sino del misterio que rodea a los que viven en la gracia. Edviges, la duquesa de Silesia y Polonia, la madre, la viuda, la religiosa, había dejado su cuerpo frágil, pero su ejemplo seguía vivo en cada muro del convento. Allí, en la penumbra del altar donde tantas veces había orado por los pobres, parecía aún resonar su voz, una súplica constante por los endeudados, por los que habían perdido la esperanza, por los que sufrían sin consuelo. Su muerte no marcó un final, sino el inicio de una nueva historia. Los testimonios se multiplicaron, campesinos que afirmaban haberla visto en sueños, madres que decían que, al invocarla, encontraban alivio en el hambre o en la pérdida. Era como si Edviges continuara caminando entre ellos, invisible pero presente, silenciosa pero poderosa, la santa de los endeudados. Con el paso de los siglos, su devoción se consolidó especialmente entre los más olvidados, aquellos que cargan con deudas, con culpas, con cadenas invisibles. En las pequeñas iglesias, los fieles colocaban a los pies de su imagen cartas y plegarias. Santa Edviges, líbranos de nuestras deudas, decían, no solo refiriéndose al dinero, sino a esas deudas del alma, a los errores que nos pesan y no nos dejan avanzar. Su vida, marcada por la austeridad, se convirtió en espejo para quienes buscan redención. Aun cuando había nacido en la abundancia, Edviges comprendió que la verdadera libertad solo se alcanza cuando uno se despoja de lo superfluo. En su humildad, enseñó que el perdón y la generosidad son las monedas del cielo. Cada 16 de octubre, el día de su fiesta,
miles de personas en todo el mundo se reúnen para rendirle homenaje. En Polonia, en Alemania, en Brasil y en tantos otros lugares donde su devoción se extendió, las iglesias se llenan de luz. Los fieles llevan velas, pan y ofrendas, recordando su costumbre de alimentar a los pobres con sus propias manos. En esas celebraciones, su figura vuelve a cobrar vida. La duquesa que caminaba descalza, la viuda que compartía todo lo que tenía, la santa que nunca olvidó el sufrimiento humano, el legado espiritual. Los santos no mueren, se expanden. Y en el caso de Santa Edwiges, su presencia se siente en cada oración de quien se siente ahogado por las dificultades. Es la patrona de los que deben, pero también de los que buscan perdonar, de los que perdieron sus bienes, pero no su fe, de los que caen, pero no se rinden. Su vida se ha convertido en un faro para quienes entienden que el dinero, la posición o la fama no son más que polvo frente a la eternidad. En un mundo donde muchos viven endeudados no solo en lo material, sino en el corazón, por promesas rotas, por culpas no resueltas, por heridas no cerradas, la voz de Edwiges resuena como un susurro de misericordia. Confía, no estás solo. Dios nunca abandona a quien se entrega con sinceridad. Su ejemplo atraviesa fronteras y siglos, recordando que el poder de la compasión es más fuerte que cualquier imperio. Allí donde la injusticia hiere, su memoria invita a la esperanza. Allí donde la desesperanza ahoga, su vida enseña a respirar fe. La eternidad en la fragilidad. Santa Edwiges no fue una santa de prodigios grandiosos, sino de milagros silenciosos. Su vida no se escribió en relámpagos, sino en pequeñas luces que aún hoy guían el camino de muchos. Su legado está hecho de gestos sencillos: el pan compartido, la deuda perdonada, la oración susurrada por el enemigo. Quizás ese sea su mayor milagro, haber mostrado que la santidad no está reservada a los altares, sino que puede florecer en lo cotidiano, en los actos de amor que no buscan reconocimiento. En su vida, lo divino y lo humano se encontraron en una armonía perfecta. Y esa armonía, más que su noble linaje o su sabiduría, fue el secreto de su eternidad. Los siglos han pasado, pero en cada corazón que se abre al perdón, en cada alma que decide confiar pese al dolor, Edwiges revive. Porque su historia no pertenece solo al pasado. Es una semilla que germina en cada tiempo, un susurro de bondad que sigue resonando cuando todo parece perdido. En el eco de su nombre se esconde una promesa: que ninguna ruina es definitiva, que la fe puede reconstruir lo que el mundo destruye y que el amor, cuando es verdadero, nunca muere. Y así, más allá de las ruinas de los siglos, Santa Edwiges continúa viva, no en los tronos ni en los libros, sino en los corazones de quienes, como ella, creen que el bien es más fuerte que el infortunio y que cada alma, incluso la más endeudada, puede hallar redención en el amor de Dios.